Quisiera que compartiéramos hoy día un mensaje que tiene relación con lo que Dios nos está enseñando en medio del coronavirus. Hemos visto las semanas anteriores, ¿cierto? Y en algunos mensajes que han estado escuchando, atributos del carácter de Dios, que es tan importante conocer, ¿cierto? Que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios santo, es un Dios bondadoso, es un Dios recto, es un Dios infinitamente sabio. Por tanto, esta segunda parte de la serie que vamos a ver tiene que ver con responder a la pregunta de por qué Dios está permitiendo esto. ¿Por qué Dios está permitiendo un coronavirus? Y tiene que ver con una realidad que es muy mencionada en la Escritura y tiene que ver con el pecado, ¿no? Algo que tanto escuchamos, algo que tanto leemos, y podemos preguntarnos primero qué significa esta palabra que es tan importante en la Escritura. Si alguna vez usted ha escuchado pecado y no sabe específicamente qué significa, quisiera compartir con ustedes que el pecado va mucho más allá de una violación de la palabra de Dios, que eso es lo que entendemos básicamente. Violar cualquier principio de la palabra de Dios es pecado, sino que el pecado también tiene que ver con una violación de la relación creador-criatura. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el ser humano existe solo porque Dios lo creó. Y por tanto, desde un punto de vista teológico, el ser humano debiera servir a su creador. Lamentablemente no es así, ¿no? Entendamos que Dios creó al ser humano y el ser humano como respuesta lógica debiera servir a su creador. Y eso no es así. Entonces, pecado, por cierto, es cualquier violación a la palabra de Dios. Eso nos hace entender que todos nosotros, absolutamente todos, somos pecadores. Pero más profundamente, el pecado hace que el ser humano asuma el papel de Dios y quiera siempre tener una autonomía para sí mismo, aparte del Creador. Entonces, la visión más completa de la fuente principal del pecado tiene que ver con la demanda de la autonomía del ser humano. Todo ser humano quiere vivir en completa autonomía, independiente de Dios. Aunque no lo reconozcamos, todo ser humano tiende a vivir su vida gobernándose a sí mismo y no dejando que Dios gobierne nuestras vidas. Y esto es tremendamente importante de comprender apenas nosotros nos referimos a la palabra pecado, porque finalmente lo que quiere decir es que el ser humano, en vez de adorar a Dios, en vez de realmente tener a Dios delante de sí para vivir su vida, cambia esa adoración por adorar a las criaturas o adorarse a sí mismo. Piensen en esto: la verdadera paz que busca el ser humano, la verdadera plenitud, solo provienen de adorar a Dios. Y cuando se pierde la adoración a Dios, lamentablemente la adoración se dirige hacia las criaturas. El ser humano busca en su humanidad el ser feliz, busca en su humanidad la verdadera paz, busca en su propia humanidad la verdadera plenitud. Y así vemos que ningún ser humano logra obtenerlo porque la palabra de Dios es muy clara, ¿no? ¿Y el ser humano en qué busca satisfacerse a sí mismo? En relaciones, en posesiones materiales, en buscar éxito en la vida, en la inmoralidad, en el sexo, en las drogas, en lo que sea. El ser humano quiere buscar siempre la realización personal, la verdadera plenitud. Por tanto, el verdadero pecado es siempre el mismo principio. El ser humano quiere buscar la autonomía, que es un reemplazo de Dios por uno mismo. Entonces eso nos hace entender que cada uno de nosotros pecamos profundamente contra Dios. Todos sin excepción. Pecador no solamente aquel que asesina, aquel que roba. Cuando entendemos que el pecado es solamente violar todo principio de la palabra de Dios y querer vivir en autonomía, nos damos cuenta que todos sin excepción hemos pecado profundamente. Capítulo que habla mucho de esto y es muy revelacional es Génesis 3, ¿no? Y pienso que muchos lo conocen. Si alguna vez quiere ver el origen del pecado, usted puede tomar su Biblia y leer Génesis capítulo 3 y va a entender muchas cosas. Y la realidad de Génesis capítulo 3 es que el pecado finalmente es la razón por la que existe toda la miseria física. Imagino que usted se ha preguntado muchas veces por qué vivimos en un mundo caído, por qué la miseria, por qué la pobreza, por qué el hambre, por qué tanta maldad. La respuesta bíblica es la misma. Todo esto tiene que ver con la consecuencia del pecado desde Génesis capítulo 3. La entrada del pecado al mundo muestra efectivamente que como consecuencia de ello
el mundo cayó, se fue una devastación global, la miseria y la misma muerte. El apóstol Pablo resume esto de muy buena forma en Romanos capítulo 5, el versículo 12, al decir: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. O sea, el mundo se echó a perder desde que el primer hombre pecó. Y lamentablemente en Adán somos todos pecadores, dice la Biblia. No es solamente que usted diga, uy, yo no he pecado tanto o sí he pecado mucho. Todos hemos pecado mucho contra Dios, porque todos hemos violado constantemente la ley de Dios y cada día violamos la ley de Dios. Entonces debemos asumir que somos pecadores y es una realidad bíblica para poder entender la gracia de Dios. El mundo se echó a perder desde entonces. Toda la belleza que Dios creó al principio, producto del pecado, algo tan atroz, algo tan grave, tan horroroso a los ojos de Dios, toda esta belleza entonces se entretejió con desastres, enfermedades, frustraciones y toda clase de males. Dios, antes de Génesis 3, dice la Biblia que había creado todo hermoso, que Dios había mirado todo lo que había hecho y lo consideró que era muy bueno. Pero desde que la humanidad cayó en pecado y hasta el día de hoy, nosotros podemos ver que la historia, con todas sus maravillas, lamentablemente está entremezclada con una cinta transportadora de muerte y de cadáveres. Entonces, entendemos que el gran punto de la maldad que nosotros vemos hoy día, el gran punto de lo que apreciamos en el mundo que nos podemos impactar, es producto del pecado del ser humano. Desde Adán, toda la humanidad cayó, absolutamente toda. Entonces la Biblia no ve este quebrantamiento del mundo como algo meramente natural, sino como el juicio de Dios sobre un mundo que está impregnado de pecado. Quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 8, donde el mismo apóstol Pablo dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Qué sabias palabras, ¿no? Por cierto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acerca de la creación que está sujeta a vanidad? Y vemos que la creación gime, ¿cierto? La creación está llena de maldad, de sufrimientos, de injusticias, de todo lo que uno puede ver y pedir oración por eso. Y dice que aún está con dolores de parto. Y uno puede darse cuenta que producto del pecado, vemos que en el mundo y en nuestras vidas y en todo ser humano, entonces cómo se evidencia la frustración, la esclavitud, la corrupción, los gemidos, como dice el apóstol Pablo, y la muerte. O sea, esta es la devastación y la miseria que se ha producido desde que el pecado entró al mundo. Por eso es tan importante que usted lea Génesis capítulo 3, porque se va a dar cuenta que desde ese momento entró la muerte, la devastación, la miseria, la frustración y la caída de todo el mundo y de toda la humanidad. Y Pablo dice en este versículo que la creación fue sujetada a vanidad por causa del que la sujetó a esperanza. O sea, podemos entender que Satanás no sujetó la creación con una esperanza. Adán, que fue el que pecó al principio con Eva, no sujetó tampoco esto una esperanza. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Como dice el apóstol Pablo, el juicio que llevó a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Pero aún tenemos esperanza en Dios. Por eso que nosotros debemos entender que vivimos en un mundo caído, que está lleno de maldad. Pero nosotros también somos pecadores. Y por eso debemos recurrir todos los días a beber de la gracia de Cristo. Al entender que somos pecadores, podemos buscar a Dios cada mañana y decirle: Señor, por tu gracia, yo es que puedo acceder a tu trono. Por tu gracia es que son todas las cosas. Por tu gracia es que vivo. Por tu gracia es que veo bendiciones. Pero tengo que entender que tengo un pecado grande y vivo constantemente, todos los días, pecando contra Dios. Y es por eso que es tan importante entender entonces el Evangelio. Lo hermoso de este pasaje que está explicando también es que dice que al final, si lo pueden apreciar en la pantalla,
dice que la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, aún en un mundo caído, aún el mundo gimiendo, aún el mundo lleno de sufrimiento, Dios tiene un propósito para un día, un plan asombroso para que un día sus hijos experimenten una nueva creación, que es como quiso hacer Dios al comienzo. Una creación ya sin pecado, una creación ya sin un mundo caído. Por eso que nosotros debemos estar encaminados, mirar hacia adelante, a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo caído, pero nos tenemos que encaminar en Cristo a un mundo nuevo, una nueva creación, donde realmente ya no va a existir absolutamente nada más, ni cansancio, ni pena, ni llanto, ni pecado, ni enfermedades, ni absolutamente nada. Y esa es nuestra esperanza, vivir realmente con el Señor por toda la eternidad, libre de todo lo que hoy día lamentablemente vemos, no solo en el mundo, sino también, insisto, en nuestras vidas. Porque delante de Dios, delante del Señor, todos hemos pecado. El mundo está sujeto entonces a la muerte, al desastre y a la miseria. Y esto nos hace entender algo muy importante, que aún los hijos de Dios no están exentos de sufrir. Eso es lo que la Biblia dice. Los hijos de Dios no están exentos de enfermarse. Los hijos de Dios no están exentos de contraer el coronavirus. Decir lo contrario sería decir una mentira bíblica. En ninguna parte de la Escritura dice que los hijos de Dios no se van a enfermar, que los hijos de Dios no van a sufrir y que los hijos de Dios no van a morir. Al contrario, lo podemos ver en la evidencia de muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, como hombres de Dios, producto justamente de la caída, de vivir en una naturaleza caída, tuvieron que experimentar también muchos sufrimientos, dolores, dificultades y morir. Pero ¿qué es lo hermoso? Que aún como cristianos tenemos una gran diferencia, y es lo que quiero ilustrarles en este pasaje de Romanos, ¿no? 8:23. Dice que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. Por un lado nos está diciendo que aún nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, todavía gemimos. O sea que en este mundo lamentablemente vamos a pasar situaciones difíciles. Vamos a gemir, vamos a sufrir, nos vamos a enfermar. Pero ¿qué es lo hermoso? Que este pasaje está mirando la eternidad. Dice, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, mientras guardamos realmente esta escena que se va a concretar en la segunda venida de Cristo. Entonces, para que tengamos bien claro, los cristianos podemos ser arrastrados por tsunamis, los cristianos podemos morir en ataques terroristas, los cristianos podemos morir en atentados, y los cristianos también nos contagiamos de coronavirus. Entonces usted se puede preguntar, ¿cuál es la diferencia? Si los cristianos y no cristianos experimentan las mismas cosas en el mundo. Sí, pero hay una gran diferencia. Para los cristianos, aquellos que realmente tenemos a Cristo como nuestro mayor tesoro, aquellos que realmente hemos nacido de nuevo, no experimentamos esta corrupción como una condenación. Y eso es lo hermoso. Primero tenemos un camino de eternidad mientras gemimos. Esperamos nuestra redención. Pero aún viviendo en este mundo, en sufrimiento, situaciones de enfermedades, entendemos que lo que Dios permite con nosotros, los hijos de Dios, no es para condenación, sino es para nuestra santificación. Y eso es algo hermoso de entender. Nosotros en Cristo no vivimos para condenación y ya no estamos condenados. El apóstol Pablo es muy claro en decir en Romanos 8:1 que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Usted debe asegurarse muy bien de que está realmente unido, unida a Cristo Jesús. Asegurarse muy bien que su vida está unida a la de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces promete la Escritura que para los que están unidos a Cristo ya no hay ninguna condenación. Y eso es hermoso entenderlo mientras vivimos. Porque ya no estamos hablando de algo futuro, estamos hablando de algo presente. Quiere decir entonces que si no hay condenación, el dolor para nosotros, la enfermedad que podamos sufrir, o usted puede estar pasando por un dolor, por algo muy difícil, es parte de la santificación que Dios está haciendo por nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Dios a los hijos no nos destinó a sufrir el castigo.
Morimos por enfermedades, por supuesto. Podemos morir en un desastre, por cierto. Pero para los que estamos en Cristo, el dolor y el sufrimiento son purificadores, son para nuestra santificación. Les va a sorprender mucho lo que dice Filipenses 1:21. Y el apóstol Pablo asegura y dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me quiero detener un poquito acá porque esto es hermoso. O sea, él tenía tan claro su eternidad en el Señor que está diciendo, mientras viva, para mí el vivir es Cristo, o sea, estar unido a Cristo y vivir para Cristo. Pero dice, para mí el morir es ganancia. O sea, la muerte, cuando entendemos las cosas a la luz de la palabra de Dios, para un cristiano la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque para un cristiano real, genuino, el morir implica ir y estar en la presencia de Dios. Y es lo mismo que añade el apóstol Pablo cuando dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No es que él se quisiera morir porque estaba deprimido, no. Él tenía tan claro que se iba con Cristo y que realmente su vida había sido transformada, él había tenido un encuentro personal con Cristo, que por cierto él miraba las cosas a la luz de la palabra. Si nosotros sabemos que realmente tenemos a Cristo, entonces el morir va a ser una ganancia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la presencia de Dios, donde ya no hay más llanto, tristeza, enfermedades, sufrimiento, nada. Entonces él es muy claro en decir, tengo como que está diciendo, tengo algo que está en entredicho, no sé qué es mejor, tengo deseo de partir y tengo deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Como diciendo, bueno, disfruto esta vida, aún puedo gozarme de tener a Dios esta vida, pero sé que estar en el cielo es muchísimo mejor. Claro que sí. Y eso nos hace entender entonces que para los cristianos la muerte no es mala. Es dolorosa, por supuesto, vamos a sufrir, vamos a llorar, cierto. Pero para algún cristiano que realmente se convirtió, la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Porque pasa de estar en un mundo caído a estar en la presencia de Dios en los cielos. Y eso es hermoso entenderlo. Todo esto para que comprendamos la atrocidad moral que tiene el pecado delante de Dios. Es cierto que el pecado es la raíz de las miserias de este mundo, ¿no? Por cierto. Y con esto no estoy negando que Satanás tenga una gran participación en la miseria global, por cierto. La Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna en las tinieblas, el que ha sido mentiroso desde el comienzo, el asesino, dice la Biblia. Por cierto, la Biblia nos dice que tengamos cuidado con el diablo. Lo que sí estoy explicando es que el diablo no es el único causante de lo que estamos viviendo. El gran causante de la devastación física del mundo, de la miseria del mundo y de la misma muerte, es el pecado de todos los seres humanos. El diablo añade a esto, que es distinto. Y aún pensando en la soberanía de Dios que hemos estudiado en mensajes anteriores, el diablo está amarrado. Y la correa del diablo está en las manos de Dios. El diablo no puede actuar sin el permiso de Dios. El diablo, aún haciendo mal, solo puede actuar con el permiso y las restricciones del Dios soberano. Entonces, finalmente, es Dios quien decide el alcance del daño que puede hacer Satanás en el mundo. Es curioso, pero es como que el diablo finalmente fuera un instrumento de Dios para los propósitos de Dios. Aunque el diablo no se da cuenta porque no es omnisciente, ¿no? Dios permite, como lo hizo con Job, que el diablo haga cierto daño. Dios permite un alcance del daño que hace Satanás en el mundo. Pero Dios, recuerden que lo que hemos visto antes, todo lo permite, todo lo hace por un propósito bueno, porque Él nos quiere hacer bien. Todo Dios lo hace para bien de los que le aman. Entonces la pregunta clave que podemos hacernos en esta noche, con un mejor enfoque en el significado del coronavirus, que es algo que estamos viviendo, usted puede preguntarse, ¿por qué Dios entonces permite todas estas cosas en el mundo físico? ¿Por qué Dios permite el coronavirus? ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas que estamos viviendo? ¿Por qué Dios está permitiendo la maldad? ¿Por qué Dios permite que veamos tanta miseria en el mundo? Y entonces podemos darnos cuenta de nuevo el Génesis 3. Adán y Eva desafiaron a Dios. El corazón de ellos se volvió en contra de Dios.
Adán y Eva prefirieron su propia sabiduría y rechazaron la sabiduría de Dios. Escogieron la independencia en vez de confiar en Dios. El principio del pecado es ese. Violar cualquier parte de la palabra de Dios. Pero recuerden el principio que les expliqué al comienzo del mensaje. El principio del pecado es vivir una vida autónoma, independiente de Dios, en vez de rendirse y aceptar el señorío del Señor. Esto lo hicieron Adán y Eva en Génesis 3. Prefirieron la independencia. Desafiaron a Dios. Y esa elección fue un mal espiritual y moral. ¿Por qué? Porque fue un pecado que estuvo primero ¿dónde? En el alma, no en el cuerpo. ¿Recuerdan el pasaje donde el Señor Jesús dice, lo importante no es lo que entra en el hombre, sino lo que importa es lo que sale del hombre? Porque dice, porque del corazón del hombre, se refiere al ser humano, nacen las matanzas, los asesinatos, la fornicación, los adulterios y todas las maldades. ¿De dónde nace la maldad, dijo Jesús? Del corazón del hombre. Lo importante es lo que sale del hombre, porque ahí uno se da cuenta de lo que hay en todo ser humano. El pecado que habita y mora en todo ser humano. Entonces, aquí viene algo que es muy, muy revelacional. ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas? ¿Por qué Dios permite que nosotros veamos tanta atrocidad, por decirlo así, en la humanidad? ¿Por qué una humanidad tan mala, tan caída? Primero nos damos cuenta que todos somos pecadores para que nadie se crea tan bueno, ¿no? Pero aún así nos horrorizamos cuando vemos en las noticias cosas terribles, ¿no? Y podemos darnos cuenta de lo que pasó en las noticias en estos días, cómo un hombre no solamente mató a una niña, sino que la descuartizó. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puede llegar a tanto la maldad del hombre? Sí, esa es la maldad que puede llegar el pecado en este mundo. Por eso que es tan importante que hoy día entendamos la gravedad del pecado, que entendamos, lo atroz que es el pecado, la atrocidad moral del pecado. ¿Por qué? Porque ahora les doy la respuesta. ¿Por qué Dios permite eso? Para que estas atrocidades físicas que vemos a nuestro alrededor a través de enfermedades, calamidades, todo lo que usted ha visto, sean representaciones vívidas, absolutamente vívidas, de lo horrible que es el pecado. En otras palabras, el mal físico que usted ve en el mundo es una especie de parábola, de dramatización, un letrero gigante que nos está mostrando que esa maldad que nos horroriza, asimismo de atroz, es el pecado contra Dios. Asimismo de inmoral es el pecado contra Dios. Asimismo de terrible es pecar contra el Señor. Finalmente eso es el pecado. Toda desobediencia al Dios mismo y a su palabra. Entonces esto nos va a llevar a entender, hijos de Dios, que cuando veamos cosas horrorosas en las noticias y uno diga, ¿cómo eso me llega a partir mi corazón? Así se parte el corazón de Dios con tu pecado. Asimismo se duele el corazón de Dios cuando nosotros desobedecemos. Dios nos está mostrando que el pecado no es algo liviano. Dios nos está mostrando estas atrocidades, estas enfermedades, aún esta pandemia, para que entendamos en el mundo físico lo terrible que es pecar contra Dios en el ámbito espiritual. ¿Y por qué es tan importante entender esto? No nos olvidemos que después de la caída, Dios sujetó al mundo físico al desastre y la miseria, para que estas atrocidades físicas que vemos, insisto, sean representaciones de lo horrible que es el pecado. Entonces, ¿qué es lo triste? Porque aquí empezamos a ver que ya nos vamos al aspecto espiritual y también termina siendo triste porque nosotros no logramos comprender cómo se duele el corazón de Dios ante el pecado. Y no solamente el pecado del hombre que mató a esa niñita, sino tu pecado y mi pecado. Porque el pecado es grave para Dios. Es tan grave mentir, enojarse, como hacer otra cosa, un asalto o cualquier otra cosa. Y eso es lo que nos hace realmente reaccionar y meditar acerca de la gravedad de mi pecado. Por eso Jesús dijo primero que miráramos la maldad en nuestro corazón antes de mirar la maldad del otro. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando tú y yo pecamos? El Señor se siente de esta manera. De la misma forma que tú te dueles por las atrocidades físicas, así también el corazón del Señor se duele cuando tú y yo pecamos contra Él. Lamentablemente, en nuestra condición actual después de la caída,
en cierta medida quedamos cegados por el pecado. Y eso, ¿saben lo que hace o produce? Que no podemos ver y no podemos sentir lo repugnante que es pecar contra Dios. O sea, no logramos dimensionar. ¿Se ha dado cuenta que nosotros tendemos como a ver el pecado del otro? Qué terrible el asesinato, qué terrible el robo. Pero no nos damos cuenta de que nosotros muchas veces no buscamos a Dios, somos indiferentes con Dios, no le dedicamos nuestra pasión a Dios, ignoramos a Dios durante el día, ignoramos su presencia, ignoramos su palabra, tenemos tiempo para trabajar, nos llevamos las mejores cosas para conversar, para ver series, pero no tenemos tiempo para memorizar un versículo, no tenemos tiempo para leer, para arrodillarnos. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros pecamos de esa manera contra Él? Entonces nos damos cuenta de lo atroz que es el pecado, ¿no? Y de la realidad que prácticamente nadie en el mundo siente lo atroz que es preferir otras cosas por encima de Dios. Yo le pregunto, ¿quién se desvela en este mundo, aún los cristianos? ¿Quién se desvela pensando en cómo se sentirá Dios cuando nosotros lo despreciamos todos los días, ignorándolo y muchas veces desafiándolo y viviendo en forma independiente y viviendo en autonomía? Pero se ha dado cuenta que cuando Dios permite que se toque nuestro cuerpo, saltamos al tiro, en buen chileno, ¿no? Saltamos al tiro. Cuando Dios toca nuestro cuerpo, sentimos un dolor, saltamos inmediatamente. ¿Y cuánto nos indignamos a veces cuando Dios toca nuestro cuerpo? ¿Por qué permitiste esta enfermedad, Señor? ¿Por qué esta cosa? Nos dolemos inmediatamente cuando Dios nos toca el cuerpo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta a la luz de la Escritura que Dios es tremendamente bueno y misericordioso. Porque todo lo que permite el Señor es para que quizás comprendamos un poquito del dolor que el corazón de Dios experimenta con nuestro mismo pecado. Porque tal vez no nos duele la forma en que nosotros menospreciamos a Dios. Tal vez no somos sensibles al corazón de Dios, lo que Él experimenta cuando nosotros nos pasamos días, semanas sin buscar a Dios, sin hacerle caso, sin obedecerle, sin vivir en su presencia, sin priorizar por Él. Pero si el coronavirus viene y nos toca, inmediatamente el Señor recibe nuestra atención, ¿cierto? Entonces, gracias, Señor, porque Él permite las enfermedades, a veces los sufrimientos, para decir, sí, Señor, ahora sí te pongo atención, te voy a buscar. Y aún en medio del coronavirus nos damos cuenta que ha sido un tiempo lindo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha usado como una herramienta para que mucha gente vuelva a sus caminos. Dios lo ha usado como una herramienta para que mucha gente se arrepienta. Pero lo que estamos viendo hoy, Dios está usando este coronavirus para que mucha gente, incluidos nosotros los que estamos escuchando, nos demos cuenta de lo terrible que es el pecado para Dios. Y no seamos nunca más livianos y no seamos tampoco personas que nos justifiquemos con que nuestro pecado a lo mejor es pequeño delante del de otro. Legalmente el pecado es exactamente igual. Cuando dice la Biblia que yo violo un principio de la ley de Dios, me hago culpable de todo el resto. Uno puede dolerse mucho y decir que terrible lo que pasó esta semana con este hombre que mató a esta niñita y la descuartizó. ¿Cierto? Y uno puede decir, eso es asesinato y es terrible. Pero yo le recuerdo que Jesús también dijo que todo aquel que odiaba a alguien, a los ojos de Dios era como un asesino. Muchas veces somos livianos con el pecado, tendemos a minimizar nuestra pecaminosidad, en vez de entender que nuestro pecado le hace doler el corazón de Dios, tal como Dios se duele y se desgarra viendo que están matando y descuartizando a esa niñita. Entonces, hijos de Dios, las enfermedades, las deformidades, muchas de las cosas que Dios nos muestra, muchas de las cosas que Dios permite, son imágenes que Dios nos da en el ámbito físico para que nosotros veamos cómo es el pecado en el ámbito espiritual. Por eso que es bueno entender esto, porque si uno resumiera a alguien que es nuevo y le dijera, bueno, ¿qué se trata toda la Biblia? Justamente de esto. Del mensaje de reconciliación de un Dios santo con toda una humanidad pecaminosa. Este es un tema muy importante a la luz de la Biblia. Y entonces, si es tan importante, necesitamos entenderlo y darle el peso que corresponde. Dios nos está mostrando que las enfermedades, las deformidades, las muertes, toda la atrocidad que usted ve,
son una muestra en el ámbito físico para que nosotros veamos cómo es el pecado de grave en el ámbito espiritual y cómo nosotros herimos el corazón de Dios día a día. Eso nos tiene que llevar a santificarnos. Eso nos tiene que llevar a tomarle el peso de lo que es seguir a Cristo, realmente convertirme a Él. Que la iglesia no es solamente un lugar para ir un martes, un lunes, un domingo, un sábado. Mi vida, como dice el apóstol Pablo, debe ser Cristo. Por supuesto, tengo un trabajo, una labor y todo, pero tengo una vida que está centrada constantemente en el Señor. Estoy santificando mi vida todos los días hasta el último día. Estoy viviendo la vida cristiana, le estoy pidiendo a Dios de su gracia. Entiendo tan grande esto del pecado que todos los días tengo que pasar de rodillas delante de Dios. Eso hace un cristiano o una cristiana. Entiende la atrocidad del pecado delante de Dios. Y que esto fue tan grande que el mismo Cristo tuvo que ir a la cruz para pagar justamente por esto. Con las calamidades, hijos de Dios, Dios nos está dando muestras claras de la consecuencia del pecado. Y hay algo mucho más triste, que también Dios nos está mostrando lo que muchos pueden sufrir eternamente si no se arrepienten y confían en Cristo. Estas son advertencias, y advertencias amorosas de Dios, porque si Dios nos aplicara justicia, estaríamos todos muertos y exterminados. El solo hecho que estemos vivos es un aspecto hermoso de la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Y como Dios nos ama tanto y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él permite esto para advertirnos, para mostrarnos. Es una advertencia amorosa de alguien que quiere librarnos de una condenación eterna. Son señales de alerta de Dios para que nosotros veamos la atrocidad moral, la fealdad, la horrorosidad espiritual de nuestro pecado contra Dios. Si tan solo pudiéramos ver y sentir lo repugnante, lo ofensivo, lo abominable, que es que nosotros tratemos a nuestro Creador con desprecio, con indiferencia, ignorándolo, desconfiando en Él, y dejando que cualquier otra cosa sea mucho más entretenida y más importante en nuestro corazón que estar con Él y que buscarle. Definitivamente el coronavirus es un aspecto más de la gracia de Dios. Así como todas las demás calamidades. Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral, de la fealdad espiritual, del pecado que menosprecia a Dios. Necesitamos orar para sentir esto, para ver esto. De lo contrario, no acudiríamos a Cristo para que nos salve de esta atrocidad del pecado. Puede que clamemos para ser librados del castigo del pecado, por cierto. Pero ¿cómo ver, cómo poder tener el corazón del Señor? Que si Él aborrece el pecado, nosotros también aborrecer el pecado. Aborrecer la desobediencia, aborrecer la fealdad moral de todo el desprecio que le hacemos a Dios cada día. Si no lo hacemos, desde hoy que hemos compartido esto, ya no va a ser porque Dios no nos haya mostrado imágenes vívidas y reales de esa fealdad, como el coronavirus. Es como que Dios nos estuviera gritando con mucho amor de Padre: despierta, arrepiéntete. Así de feo y de grave es el pecado contra mí. Como que Dios te estuviera diciendo: cuando pecas contra mí es mucho más atroz, mucho más horrible y mucho más peligroso que el coronavirus y las cosas que tú estás viendo en el mundo. Pero yo las estoy permitiendo para que tú veas lo horroroso que es el pecado y lo espiritual. Gracias a Dios que todavía tenemos disponible la gracia de Cristo. Gracias a Dios que todavía podemos arrepentirnos y decir: Señor, yo quiero partir de nuevo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo en el sentido de decir: Señor, tengo una ley del pecado que mora en mí y veo que esto es tan grave que el apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí. Pero tenemos la gracia de Cristo y eso es lo hermoso. No es que nosotros nos hagamos los buenos, ni nosotros en nuestras fuerzas queramos cambiar. No, somos pecadores y debemos pedirle cada día a Dios de su gracia
para que nuestro corazón sea transformado y podamos santificarnos y agradarle a Él. Esa es la forma de vivir la vida cristiana. Y para eso necesitamos pasar en su presencia. Para eso necesitamos orar mucho, pidiéndole cada día de su gracia para que nuestro corazón sea transformado, porque de nuestro corazón nace maldad, nace mentira, nace engaño, nace adulterio espiritual, nace la indiferencia y el menosprecio. Cristo no fue a la cruz, hijos de Dios, para que nosotros livianamente pisoteemos su sangre al seguir viviendo sin temor de Él, sin tomarle el peso a lo horroroso que es el pecado. El pecado nos separa de Dios, lo sabemos, pero el pecado también hiere el corazón de Dios. El dolor del pecado para Dios es tan horroroso como cuando tú experimentas un dolor grande, ya sea físico o sea emocional. Gracias que podemos acudir en esta noche también a su presencia para pedirle perdón y para que Él por su gracia nos capacite para evaluar esto, para tomarle el peso a esto y decirle: Señor, yo de verdad quiero obedecerte, no quiero seguir viviendo una vida pecaminosa contra ti, liviana, sino que quiero volverme de todo corazón a ti. Y como la salvación es tuya, Señor, yo te pido que tú me salves y me des un corazón nuevo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta noche y vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos hablas al corazón. Señor, al entender esta realidad, no nos queda más que pedirte perdón, que humillarnos por vivir vidas a veces tan livianas, tan religiosas, donde no le damos realmente el peso a lo horroroso que es pecar contra ti. Y gracias porque tu palabra nos dice verdad. Somos pecadores, Señor. No solamente el pecador, el que te hiere, es aquel que asesina, aquel que roba. Nosotros también, Señor. Todos los días y a cada instante violamos tu ley. A cada instante violamos tu palabra. Y eso nos lleva a rendirnos en este día, a pedir de tu gracia, a decirte: Padre, por favor, ten misericordia de nosotros. Danos salvación. Hoy venimos en arrepentimiento y fe, porque no queremos seguir pecando contra ti. Y como hay una ley del pecado que mora en nosotros, te rogamos que nos capacites por tu gracia, para que nuestro corazón quiera buscarte, para que nuestro corazón quiera priorizar por ti, para que nuestro corazón no nos engañe, no se pierda. Pedimos de tu gracia que tú nos des ese nuevo corazón, para que nuestro corazón anhele amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Hable con el Señor en esta noche, ahí donde está. Cierre sus ojos y aproveche de hablar con Él, de confesarle sus pecados, de decirle: Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero entender lo grave de esto y que por eso fue tan grande la obra de Cristo en la cruz, porque tan grande precio Él tuvo que pagar. Pero de eso yo me afirmo hoy día, Señor, de tu obra en la cruz, y que por esa gracia maravillosa de haber pagado todo, yo quiero experimentar esa gracia en mi vida. Por tu gracia quiero cambiar, por tu gracia que tú me transformes, por tu gracia quiero ser un verdadero o una verdadera cristiana. Por tu gracia, dame un corazón para ser un hijo o una hija tuya, genuino, genuina, que te ame con todo el corazón. Te adoramos en este tiempo, bendito Rey.